Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les traigo un nuevo vídeo. Hoy les quiero hablar sobre un tema bastante delicado en Cuba. Hace unos días subí un vídeo sobre la alimentación y siempre que se habla de este tema suelen salir algunas personas dando datos de UNICEF, de la FAO, sobre Cuba, diciendo que en Cuba hay 0% de desnutrición infantil y que por eso Cuba es el paraíso de la infancia, el mejor país en el mundo para ser niños. Estas personas yo suelo dividirlas en tres grupos principalmente. Están las personas que nunca han vivido en Cuba, son extranjeros, nunca han vivido en Cuba y por tanto lo único que conocen de Cuba es la propaganda del gobierno cubano y los datos que ofrece UNICEF, la FAO, que también cuentan como propaganda del gobierno cubano, porque estos datos se los ofrece a estas organizaciones el propio gobierno cubano. Luego están en otro grupo personas que viven dentro de Cuba y que nunca han salido. Y que por tanto la única información que conocen es la que también les da el gobierno cubano. Y estas personas no tienen posibilidad de contrastar y de ver pues, un espectro más amplio de información. Y luego en un tercer grupo, que son las menos, están las personas que apoyan al gobierno cubano por un interés particular. Pues estas personas de cualquiera de estos tres grupos son las que salen siempre a rebatir cualquier información crítica sobre el problema de la alimentación en Cuba. Y, por ejemplo, hay titulares como este de la BBC que dice que en Cuba hay 0% de desnutrición infantil. Y este titular se basa en datos de UNICEF, que a la vez son datos que el gobierno cubano le da a UNICEF, por tanto, son datos manipulados. Es una realidad muy triste que se usen estas medias verdades, como hace la BBC en este titular, para enmascarar, para ocultar problemas muy sensibles que afectan a grupos poblacionales como los niños o como los adultos mayores, que son grupos poblacionales bastante delicados. En Cuba no hay desnutrición infantil crónica, que probablemente era lo que quería decir este titular. En Cuba no pasa esto, que es lo que vemos en África. Todavía no pasa esto y ojalá y nunca pase, por lo menos yo nunca lo he visto. En los años que viví en Cuba nunca vi esto. Pero los que hemos estudiado nutrición y dietética, y a eso me dedico, sabemos que hay una diferencia entre desnutrición crónica, que es esto que vemos en África, y malnutrición, que es lo que hay en Cuba. La malnutrición es el problema global y la desnutrición crónica es solo uno de los efectos de la malnutrición, como otro, por ejemplo, es la obesidad. Y en Cuba no hay desnutrición crónica, pero sí hay malnutrición. Eso no lo dice UNICEF y debería decirlo también. Se lo voy a explicar de una forma más simple para que lo entiendan. La malnutrición se define como, y leo textualmente, nutrición deficiente o desequilibrada debido a una dieta pobre o excesiva. La malnutrición puede derivar en varias patologías, en varios problemas de salud, como quieran llamarlos. Por ejemplo, desnutrición crónica, que es lo que no hay en Cuba todavía, obesidad, que sí hay en Cuba, problemas por déficit de micronutrientes como vitamina B12, algún tipo de vitamina, algún tipo de mineral, que también hay en Cuba. Hay problemas por déficit de vitamina B12 y de hierro en la infancia. Pues todos estos son problemas asociados a malnutrición y la desnutrición crónica es solo uno de ellos. Entonces, eso que dice la UNICEF es una media verdad. Y para esas personas que no creen todavía que en Cuba hay malnutrición, se los voy a demostrar con datos, como siempre, no con ideas. Vamos a ver los datos. Les voy a poner aquí un menú de un niño cubano normal. De hecho, voy a ser hasta bastante generoso en el menú, porque voy a poner que ese niño toma leche todos los días, que en Cuba sabemos que los niños no toman leche todos los días, pues le voy a poner que toma leche todos los días. Le voy a poner que come carne todos los días, que también sabemos que no comen carne todos los días, se lo voy a poner también. Le voy a sacar los macros y les voy a demostrar que ese niño tiene un déficit proteico y tiene un déficit calórico, un déficit energético en su menú diario. Y por eso está malnutrido. Y por eso es lamentable
y es hasta perverso, que organizaciones internacionales como UNICEF mientan o oculten información respecto a estos temas con tal de congraciarse con el gobierno cubano a saber con qué objetivo o a saber qué ganan con eso. Eso es triste. Vamos a ver los datos, familia. Vamos a ver los datos. Según la FAO, voy a leer textualmente, según la FAO y la OMS, que son dos organizaciones internacionales que regulan la salud y la alimentación, los requerimientos nutricionales de un niño de 10 a 11 años energéticos, los requerimientos nutricionales energéticos, son de 2.140 kilocalorías por día. Y de una niña, en el mismo rango de edad de 10 a 11 años, son de 1.910 kilocalorías por día. Esto, insisto, son datos de la FAO y de la OMS. Pueden buscarlo en la web de la FAO y de la OMS. La cantidad de proteínas requerida para niños y niñas entre 5 y 12 años es de 1,35 gramos por kilogramo de peso de ese niño o niña por día. Incluso en edades menores puede llegar, como en los bebés, hasta 2,5 gramos por kilogramo al día. Estoy hablando de cantidad de proteína neta, no bruta. Estos datos también están calculados sobre la base de las recomendaciones de la FAO y de la OMS. No me los he inventado yo, están también en sus manuales. Y hablan de una proteína con digestibilidad verdadera de un 80 o un 85%, muy lejos de casi toda la fuente proteica que puedes encontrar en Cuba, que mayormente proviene del cerdo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo concreto. Un niño o niña de 12-13 años que mide 1,48 de estatura, 148 centímetros, debe pesar aproximadamente 40 kilos para tener una proporción de peso-estatura correcta. Y necesita 1,35 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Eso, en total, son 52 gramos de proteínas netas al día. Y hablábamos antes de, como mínimo, 1.910 calorías en el caso de que sea niña. Vamos a tomar ese mínimo aporte energético. Vamos a ver la dieta de un niño cubano, que es lo que come normalmente, lo que te comiste tú, lo que me comí yo durante años en Cuba, que todos sabemos lo que es, y que estos que viven fuera de Cuba no tienen puñetera idea. Pues vamos a verlo, vamos a ponerlo aquí, vamos a calcular los macros, vamos a ver el resultado que da, y vamos a ver si llega a estos requerimientos que dice la FAO y la OMS, la misma que dice que en Cuba no hay malnutrición. Vamos a verlo. El desayuno de un niño en Cuba. Y estamos hablando, insisto, de niños 10, 12 años aproximadamente. Que estos niños no tienen leche, no les dan leche. Pero vamos a ponerle que toman leche, para que estas personas se lo sigan creyendo. Pues ponte que ese niño desayuna 150 mililitros de leche, que es un vaso pequeño, de leche entera. A esa leche le añade 10 gramos de azúcar, se lo come con un trozo de pan de aproximadamente 60 gramos, de ese pan que le venden por la libreta, y por alguna casualidad del mundo, pues ese niño a ese pan le pone mantequilla. Vamos a ponerle que le pone mantequilla. Pues ese desayuno, cuando calculan los macros generales, tiene aproximadamente 380 kilocalorías. Tiene 9,6 gramos aproximados de proteína neta. Tiene 15 gramos aproximados de lípidos, de grasas. Y tiene 50,9 gramos aproximados de hidratos de carbono. Esos son los macros de un desayuno de un niño en Cuba. Una merienda a media mañana, que sería la merienda que se come en la escuela. Vamos a ponerle una lata de refresco, de cola, que serían unas 143 calorías aproximadamente, y 35 gramos de azúcar, que es veneno, la tienen. Un bollo pequeño, y he seleccionado un bollo al azar, seleccioné una magdalena. Muchos sabemos que los niños en Cuba no se comen eso en la merienda, pero vamos a ponérselo también, para que ellos se sigan pensando que comen. Una magdalena. Y los macros de esta merienda del refresco y la magdalena son 342 kilocalorías aproximadamente, 1,9 gramos de proteína aproximadamente, 10,4 gramos de grasa aproximadamente y 57,9 gramos de glúcidos, de azúcares, de hidratos de carbono. 57,9. Lo otro que sigue es la comida. En la comida los niños de esas edades comen en la secundaria, que es donde están. En la secundaria la comida es un pan con algo, un yogur de soya, y algo que viene dentro del pan suele ser mortadella.
Pues esa suele ser la comida. El yogur de soya, un vaso, 200 mililitros. El pan, otros 60 gramos de pan. Y la mortadella, pues unos 30 gramos, que es una rodaja de mortadella. Los macros de esa comida son 407 calorías, 15,2 de proteína, 11,3 de lípidos y 55 de glúcidos. Y ya de ahí no comen más nada hasta la cena. La cena, ¿qué sería? Lo típico, el arroz blanco, unos 150 gramos de arroz blanco, que es mucho, pero vamos a ponérselo, que comen 150 gramos de arroz blanco. Frijoles, 40 gramos. Estoy hablando de 40 gramos del grano de frijol pesado, no con el caldo, ¿vale? 40 gramos más el caldo, que también es muchos frijoles, pero vamos a ponérselo. Filete de cerdo, 50 gramos. Filete de cerdo todos los días, pero se lo ponemos también, 50 gramos de filete de cerdo. Más ensalada, que no voy a contar los macros de la ensalada, porque la verdura, los macros son muy pocos, tiene más micronutrientes, pero los micronutrientes no aportan ni calorías, ni aportan energía. Los macros de la cena, de la comida, lo que llamamos en Cuba comida, ¿qué sería? 372 más o menos kilocalorías, 22,25 más o menos de proteínas, 8,9 de lípidos, de grasas y 59 de hidratos de carbono. Esto sería un menú de un niño cubano. Vamos a sumar a ver si llega a esto. Y ojo, personas que no viven en Cuba. Todos los que estamos viendo esto ahora y que nos hemos comido esto durante años, aunque tú no lo creas, te invitamos a que te vayas a vivir a Cuba, a que tengas un hijo en Cuba, que vivas como cubano y que luego me digas si no te tienes que comer esto. Vamos a sumar los macros a ver si llegan a los requerimientos de la propia FAO y de la propia OMS. Cuando sumamos estos macros, familia, la cantidad de kilocalorías se queda casi 400 kilocalorías por debajo de los requerimientos energéticos de la FAO y de la OMS. Y la cantidad de proteínas se queda también por debajo. Entonces, familia, en Cuba hay malnutrición infantil. Y la malnutrición todavía no ha derivado en desnutrición crónica. Y no estoy hablando aquí de la cantidad de glúcidos que hay en esta dieta, de harinas, de azúcares, que son monosacáridos, hidratos rápidos, hidratos simples, que son los principales causantes de enfermedades como la diabetes, por ejemplo, la hipertensión arterial, problemas metabólicos. Por eso en Cuba vemos los niños chiquitos, niños que tienen 14, 15 años y son bajitos, que no crecen, que están delgaditos, pues es una de las causas, es por todos los trastornos metabólicos que provocan estas dietas deficitarias y carentes de un montón de nutrientes y de proteínas principalmente, y el exceso de hidratos rápidos. Resulta patético y triste que organizaciones internacionales no digan la verdad, porque esto lo sé yo, que soy cubano, que me comí esto durante años, lo sabes tú, que también te lo comiste, o que probablemente estés viendo este vídeo desde Cuba, familia, y te lo estás comiendo. Y estas organizaciones internacionales, que cuando van a Cuba sus representantes se alojan en hoteles de lujo o en casas privadas en zonas congeladas de La Habana, y en teoría los estudios que hacen, si es que los hacen en escuelas de esas propias zonas congeladas de La Habana, y no se van a escuelas del Cerro o a escuelas del Auton, no se van a ese tipo de escuelas donde de verdad están los niños con malnutrición. Eso es triste y es alarmante que se presten estas organizaciones internacionales para seguirle el jueguito de la propaganda al gobierno cubano. Y ojo, que estoy hablando de niños. No quieran ver ustedes esto mismo aplicado en los abuelos, en el grupo poblacional de la tercera edad, que es todavía más sensible que la infancia. Es lamentable, es alarmante cuando aplicas esto a los abuelos, porque hay abuelos que se quitan su propia comida para dársela a los niños. Esto se multiplica, este déficit se multiplica casi por 3 cuando lo aplicas en los abuelos en Cuba. Esta familia es la realidad cubana. Esto es lo que no dicen, y lo que luego esta gente que vive fuera, o estos cubanos que están dentro que no conocen otras cosas, o los oportunistas que apoyan al gobierno cubano en beneficio propio, esas personas
lo ocultan por algún interés o por desconocimiento, o vamos a pensar que por simple inocencia. A estas personas que han comentado mis videos anteriores y que dicen que Cuba es un paraíso para la infancia, insisto, yo sé que en Cuba no hay desnutrición crónica como en África, lo sé, por lo menos yo nunca lo he visto. Pero eso no quiere decir que sea un paraíso, no sean ciegos, no, con sus buenas intenciones, que probablemente alguno tenga, buenas intenciones, no dañen todavía más lo que está ocurriendo hoy en Cuba, no empeoren el problema. Si quieres conocer Cuba, si quieres hablar de Cuba con propiedad, extranjero, vete a vivir allí y luego me cuentas. Y luego le cuentas a todas estas personas que están viendo el vídeo lo bien que se come en Cuba. He dicho, familia, una vez más los datos son estos. Las ideas, las que quieran. El hambre es esta. Nos vemos en próximos videos.